Buenas noches, amigos. Muchas gracias por el favor de sintonizarnos en esta tarde, tarde-noche. Gracias por la confianza en sintonizarnos y por el tiempo que nos brindan. Esta tarde, pues como les había comentado en la red social, pues que quiero hablar con ustedes un tema bastante importante, creo yo, en este momento para las empresas, como lo es el tema de la rentabilidad, ¿no? En este momento las empresas están enfocadas a atender asuntos relacionados con la generación de flujos de efectivo, que es justamente algo muy importante. Sin embargo, es bueno empezar a pensar en el futuro de estas empresas en el mediano plazo. Digamos, la liquidez es sumamente importante atenderla. Sin embargo, pues hay que ir preparándonos para administrar la rentabilidad. Y en ese orden de ideas, he pensado esta tarde analizar con ustedes un breve análisis sobre el tema de la rentabilidad de una empresa, cómo medirla partiendo de los estados financieros que son elementales, que son básicos, como es el estado de resultados y el balance general. A continuación les presento una hoja de Excel donde quisiera presentarles básicamente los temas a abordar. La transmisión yo esperaría que no dure más de 30 minutos o 40 minutos a lo sumo para liberarlos a ustedes. Y pues en principio quisiera tomar unos 10 minutos para recordar un poco el tema de por qué existen estos estados financieros, cuál es el motivo del balance general o estado de situación y cuál es el motivo del estado de resultados. Luego recordar algunos análisis básicos, digamos, que como es el margen de los márgenes de utilidad, esto como un tema introductorio. Y luego en un segundo momento analizar el comportamiento el comportamiento de la utilidad basada en la toma de decisiones que se hagan en atención a los activos de una empresa, a la deuda que una empresa pueda adquirir y al financiamiento que pueda dar. Recordemos que una empresa se puede financiar por capital propio o por capital ajeno, y esto increíblemente afecta a los activos y obviamente los activos también, según su rotación, pues intervienen en la rentabilidad de una compañía. Entonces creo yo que la esencia de la charla de hoy será la parte de en medio de este índice, y luego analizar con ustedes algunos escenarios. ¿Qué pasa si me endeudo más y financio poco la empresa con capital propio y financio más con capital ajeno, es decir, capital de proveedores? Entonces, ¿qué sucedería? Y vamos a ver cómo el endeudamiento no siempre es negativo, en ocasiones ayuda. Así que pues esta es la agenda sugerida. Y entonces, con el permiso de ustedes, vamos a arrancar. Lamentablemente ahorita estoy solo acá, entonces no tengo apoyo ahí para ver mensajes de WhatsApp, de esta red social de Facebook, pero eventualmente voy a tratar de verlos. Entonces, en principio, vamos a empezar recordando los estados financieros que son básicos para una entidad. Y pues yo les había pedido, si vieron el Facebook, pues que tuviéramos a la mano algunos estados financieros de la empresa, y si no, pues vamos a usar algunos modelos hipotéticos. Voy a empezar con lo básico, seguramente esto lo dominamos muy bien, pero necesito tocarlo para poder avanzar a la segunda parte, que es la esencia del trabajo. Entonces recordemos que un estado de resultados pues es el que presenta la utilidad de la empresa, y como bien sabemos, en la primera parte pues tenemos ingresos, y los ingresos pueden ser por ventas o pueden ser por servicios. Eso es muy importante tenerlo. Hay un tema importantísimo acá, que es el costo de ventas, y aquí quizás me voy a detener un momento, porque a veces en las clases que trabajamos en maestría o en licenciatura, a veces no hay mucha claridad de qué es un costo de ventas. A veces pensamos que un costo de ventas tiene relación con gastos de pago a proveedores, etcétera, pero no necesariamente es así. Digamos que un costo de ventas
tiene relación directamente con el comportamiento de los inventarios que están para la venta. Digamos, ese costo que nosotros tenemos al momento de adquirir inventario, ese es el verdadero costo de ventas. En un momento lo voy a presentar con números mientras avanzo. Aquí les estoy marcando un formato. Un elemento trascendental también es la utilidad bruta de la empresa. Entonces, si ustedes tienen sus estados financieros a la mano, les voy a dejar marcado en amarillo para que mientras yo avance, ustedes logren encontrar la utilidad bruta de su empresa, que cualquier estado de resultados, independientemente del contador que lo elabore, pues debe tener utilidad bruta. Luego tenemos también lo que son gastos operativos, esos se restan a la utilidad bruta. Voy a tratar de avanzar rápido con esto para no aburrirlos, porque esto es un tanto básico, y luego caer a la parte central. Al restarle a la utilidad bruta, al restarle a la utilidad bruta los gastos operativos, pues vamos a tener una utilidad, le llamo yo, antes de depreciaciones. Esto es bueno hacerlo para análisis financiero, porque a veces confundimos las depreciaciones con los ingresos que está generando una empresa. Y recordemos que las depreciaciones no son un gasto que se paguen, sino que es un costo que no necesita efectivo. Entonces es bueno separarlo para que la utilidad que voy a marcar ahorita en amarillo pues sea como el indicador, que es la generación de efectivo de la empresa. Eso es puramente la capacidad de efectivo que tiene una empresa al momento de generar ventas. Las depreciaciones, al restarlas, pues ya confunde un poco, pero por eso es bueno separarlas. Entonces, al restarle a la utilidad antes de depreciaciones, las depreciaciones, entonces vamos a obtener la utilidad operativa. Eso lo dejo marcado en amarillo porque esto también lo vamos a usar en un momento, y entonces para que ustedes lo tengan ubicado en su estado financiero. A la utilidad operativa básicamente le vamos a restar los gastos financieros, que son, por ejemplo, cuando la empresa tiene algún tipo de financiamiento con algún banco y paga intereses, y aquí nos va a dar la utilidad antes de impuestos. A esto le vamos a restar el impuesto sobre la renta y nos va a dar como resultado la utilidad neta o después de impuestos. Después de impuestos. Bueno, vamos a llenarlo y vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Repito, esto es un tanto básico, pero lo quise tomar para entrar en materia con la otra parte. Entonces voy a escribir algunos datos acá. Supongamos que la empresa vendió 1.088.000 en ingresos y tuvo un costo de ventas de 598.400 quetzales. Esto nos va a dar una utilidad bruta de 489.600. Yo les decía que me iba a detener un poco acá, donde voy a marcar en verde, porque esta parte es muy importante, el tema del costo de ventas. El costo de ventas tiene incidencia en temas fiscales, pero también tiene incidencia en temas financieros, obviamente. Recordemos que de acuerdo a las normas de contabilidad internacionales y también de acuerdo al impuesto sobre la renta, hay varios métodos para valorar nuestros inventarios. Y entonces ustedes recordarán que, por ejemplo, está el método PEPS, hay un método de promedio simple, hay un método que es el promedio ponderado, y hay un costo histórico también. Entonces la empresa debe saber bien qué método va a utilizar, porque ustedes al hacer sus análisis en sus empresas van a ver que aunque sea la misma cantidad de mercaderías que vendamos, pero si las valoramos a PEPS o a promedio simple o a promedio ponderado, el costo de ventas es diferente. Entonces, administrar bien los métodos de valoración de inventarios suele ser muy importante, por ejemplo, cuando vivimos en economías inflacionarias. En Guatemala, el tema económico es bastante estable, digamos, no estamos sufriendo con inflación y todo ello, pero, por ejemplo, en Venezuela, en países como Venezuela, que tienen inflaciones muy altas,
suele ser muy importante elegir adecuadamente el método de valoración de inventarios. Y recuérdense que con el tema del costo de ventas, acá tengo un pequeño cuadro que les quisiera mostrar. Por ejemplo, el costo de ventas no tiene mucha relación realmente con lo que a veces se piensa que es el pago de el pago de los vendedores y otro tipo de gastos, sino que el costo de ventas es lo que está directamente vinculado con la empresa, con la venta de la empresa. Entonces, pensemos que este ejemplo que me estoy inventando inició con 350,000 quetzales de mercadería. Y si en el año compró 500,000 quetzales, quiere decir que en todo el año la empresa movió 850,000 quetzales en mercadería. De esta cantidad, obviamente de enero a diciembre las empresas empiezan a vender, ¿no? Y entonces llega a fin de año donde la empresa tiene que hacer su inventario final, o sea, ir a contar cuánto tiene en bodega. Y supongamos que en este momento, en este ejemplo que me estoy inventando, de repente pensemos que es la zapatería que menciona el señor presidente, la zapatería de doña Chonita, y digamos que doña Chonita en todo el año compró 850,000 de mercadería, pero al final del año solo tiene en zapatos disponibles para la venta 251,600. Esa diferencia precisamente es el costo de ventas. Entonces, el costo de ventas podemos entenderlo muy básico, tal vez muy sencillo, pero es la disminución de inventarios que sufre el empresario. Y por eso el empresario tiene que tener mucho cuidado en tener un stock adecuado, pero también tener un método de valoración adecuado. En algún momento es bueno que el costo de ventas se eleve un poco a fin de que la utilidad bruta en algún momento sea menor, pero recordemos que cuando la utilidad bruta es menor, impacta en la utilidad final, y cuando la utilidad final es menor, entonces eso implica que vamos a pagar menos impuesto a las ganancias, menos impuestos sobre la renta. Es bueno entonces, en resumen, analizar qué método de inventario conviene más a la empresa. En algún momento es mejor valorarlo un poco más alto, dependiendo los precios de la competencia, por supuesto, pero eso hace que la utilidad sea menor. Entonces, en lugar de que el dinero se vaya a las arcas a otro lado por impuestos, se queda en la empresa dentro de su capital de trabajo. Y estos métodos de inventario pues son aceptados de acuerdo al impuesto sobre la renta. Solo hay que estudiarlos. El mensaje que les dejo es estudiar qué tipo de valoración de inventarios conviene a una empresa, porque aparte es una empresa que hace producto y aparte es una de comercialización, pero les dejo esta inquietud. Voy a seguir avanzando por el tiempo. Dentro de los gastos operativos sabemos que hay gastos de administración. En este caso me voy a inventar 240,000 quetzales y aquí nos va a dar una utilidad antes de depreciaciones. No voy a escribir depreciaciones de momento, y entonces la utilidad operativa nos va a dar 249,600 quetzales. Este es otro dato que necesitamos también que ubiquen en su estado financiero, los que estoy marcando en amarillo, en el estado financiero que ustedes puedan tener. Y voy a ir avanzando. Costos financieros, voy a escribir este dato y nos va a quedar esta cantidad de utilidad antes de impuestos. 231,000, calculémosle el impuesto sobre la renta, que es el 25%. El 25%, disculpen, tengo error aquí. El 25%. Entonces nos va a quedar una utilidad neta. De todo lo que hice, lo que me interesa en este momento es la utilidad neta. Este dato es importante. Bueno, voy a ir avanzando con el tema básico. Luego vamos a tener un balance general. Este ya lo tengo elaborado para no tener que hacérselo acá, porque si no los voy a aburrir, imagino. Entonces voy a copiar unos datos que tengo acá del balance general, solo para tenerlos a la mano. Y ya vamos a empezar a analizarlos de acuerdo a lo que quisiera proponerles esta tarde. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, que sería el balance general. Bueno, entonces acá ya tenemos dos estados financieros: el estado de resultados y el balance general.
Recuérdense que el balance general, pues en su primera parte presenta los activos de la empresa, todos aquellos bienes, y en su segunda parte presenta todas las obligaciones, las deudas que puede tener una empresa de corto y de largo plazo. Y al final, el patrimonio, que para efectos de esta charla con ustedes, gracias por acompañarnos, para efectos de esta charla lo vamos a entender como la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, en principio, un empresario debería tener esto a la mano, no cada año ni cada 3 meses, sino cada mes, porque esta es la radiografía de su empresa. Entonces, vamos a arrancar con el análisis que quisiera dejarles. El primero es un análisis bastante básico que todos ya dominamos, y que sería el análisis del margen de utilidad neta. Este es bien importante. Voy a escribir acá margen de utilidad neta. Y entonces acá vamos a tomar en cuenta la utilidad de la empresa, la utilidad neta, dividido las ventas. Para este ejemplo que les estoy mostrando, se recuerdan que la utilidad neta es aquella que queda aquí abajo después de impuestos, la que queda para el empresario, para que se la distribuya al final, para que la retire, mejor dicho, porque si es una empresa individual o si es una sociedad, entonces, y tomamos la venta. Aquí encontramos un indicador muy importante, y que es el margen de utilidad neta, es decir, cuánto le está quedando al empresario de todos sus ingresos. Y en este ejemplo muy sencillo, le está quedando al empresario un 16% de margen de utilidad neta. Hasta ahí creo yo, es importante esta parte. Y ahora sí voy a arrancar con la segunda parte que les decía, que sería esta parte, cómo al mezclar activos, la deuda y el capital, podemos analizar la rentabilidad de la empresa, tomando en cuenta estos elementos. Entonces, voy a ir avanzando, y en primer lugar, me gustaría que identificáramos entonces, disculpen, voy a ponerle decimales a este 16% para que lo veamos. Okay. Ahorita me gustaría que identificáramos nosotros qué tanto nuestros activos totales contribuyen a generar ventas y a generar utilidades. Entonces vamos a tomar el total de ventas y vamos a tomar también los activos totales de la empresa, que en este ejemplo pues aquí les va a aparecer. Entonces las ventas totales de la empresa son 1.088.000, y los activos totales, se recuerdan que los pegué aquí abajo para efectos prácticos, esto lo encuentran ustedes en su balance general, y hay 1.273.320. Bueno, y aquí sale un dato interesante, y básicamente nos dice, al dividir esto, qué tan productivos son los activos de la empresa. Recordemos que en este momento las empresas pueden estar queriendo adquirir camiones para distribuir, maquinaria para vender, y entonces los activos empiezan a crecer, y eso no es malo. El tema es que el empresario esperaría también que sus ventas crezcan un poco más alto que como crecen sus activos, a modo que los activos se vuelvan productivos. En este ejemplo, al comparar usted sus ventas con sus activos, y si esta fuera su empresa, podemos ver que los activos totales es de 1.273.000 y las ventas de 1.088.000. Quiere decir que las ventas no han superado ni siquiera una vez la inversión que tenemos en activos. Entonces puede ser que en este caso de doña Chonita, que me estoy inventando con las disculpas del caso, por el ejemplo, puede ser, dependiendo del negocio, pero puede ser que los activos sean muy altos y que haya demasiado activo que no está generando ventas, porque las ventas están por debajo de los activos, no se están rotando. Financieramente le llamamos rotando a nosotros, pero quiere decir que las ventas no superan la inversión en activos. Entonces hay una rotación de 85%. Esto llamaría la atención al empresario al pensar si debe invertir más en activos, porque de repente tiene demasiados, o de repente tiene que empezar a presionar con el tema de las ventas. Aquí el mensaje es qué tan productivos son los activos de la empresa, y en este caso es un punto 85, ni siquiera una vez se rotan. Al tener esto, podríamos avanzar también
a ver cómo el empresario está usando estrategias de apalancamiento. Apalancamiento le llamamos nosotros los financieros digamos, al uso que hace el empresario de deuda o de capital ajeno. A veces tenemos miedo a endeudarnos, pero vamos a ver en este ejemplo que la deuda no necesariamente es mala, solo hay que administrarla adecuadamente, y es importante que el costo de la deuda obviamente sea menor a la rentabilidad que va a obtener por los activos que va a comprar con el dinero de esa deuda. Veamos este caso. Veamos, aquí pensemos que la empresa tiene activos totales, otra vez por 1.273.000, pero veamos cuánto tiene de patrimonio, o sea, el capital del dueño o de los socios. Y en este caso tiene 1.078.000 quetzales. Lo voy a arreglar aquí, 1.078.000 de patrimonio. Veamos qué dato nos da este análisis. Vamos a dividirlo y vean, nos da un dato que dice 1.18. El tema es cómo interpretamos este dato, 1.18. Y aquí básicamente podemos entender que el empresario en esta empresa se está apalancando solo un 18% de capital ajeno. Es decir, su patrimonio es 1.078.000 y sus activos 1.273.000. La mayor parte de activos totales están siendo cubiertos con patrimonio propio. Entonces, este es otro análisis que hay que hacer porque, digamos, una empresa, hay que administrar muy bien la deuda. La deuda es importante por su costo, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a la deuda siempre que esté bien administrada. Imagínense que usted tiene una empresa que cuesta, que vende 100.000 quetzales. Pero usted para echar a andar su empresa usó 50.000 quetzales de capital. Obviamente las ventas pues duplicaron su capital y puede estar bien, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si usted solo hubiera puesto 5.000 quetzales de fondo propio y 45.000 quetzales de capital ajeno, un préstamo bancario, o sus proveedores le brindan crédito? Entonces la empresa, aunque tiene más deuda, pero su apalancamiento se vuelve muy alto, porque solo necesitó 5.000 quetzales para vender 100.000, y entonces esto contribuye a la rentabilidad de la empresa. Solo repito que hay que administrar bien la deuda, hay que saber cuál es el costo de la deuda, la capacidad de endeudamiento y también la rentabilidad de los activos, que tendrían que superar el costo de la deuda. Entonces, ahora voy a tratar de unir estos tres elementos para sacar una sola rentabilidad. Entonces, para repetir, en el primer caso vimos el margen de utilidad neta de la empresa. Aquí, en este segundo, lo voy a marcar en verde. En el segundo caso vimos la rotación de activos. Y en el tercer caso estamos viendo el apalancamiento. O es decir, apoyo con financiamiento externo. Bueno, ok. Pensemos que esta zapatería de Doña Chonita tiene esta situación. Voy a tratar de moverme un poco acá para no confundirlos. Acá, ok. Entonces, vamos a sacar un primer factor y vamos ahorita a determinar qué tan rentables son nuestros activos fijos. Y entonces veamos que esta empresa con 1.273.000 quetzales, está generando utilidad neta de 173.700. Entonces voy a hacer algo acá y voy a multiplicar este factor, el 15.97 por 0.85. Y entonces vean la rentabilidad de los activos. Al final voy a mover cantidades y van a ver ustedes cómo subiendo la deuda a veces afecta positivamente o bajando el capital, pero lo voy a dejar al final, en los últimos 10 minutos que les mostré en la agenda. Entonces vean, aquí la rentabilidad de los activos se vuelve en un 13.64%. Lo que hice fue, lo estoy marcando, básicamente después de haber determinado el margen de utilidad neta y la rentabilidad, la rotación de los activos, al multiplicar estos dos,
me da una rentabilidad, podríamos entenderlo así, de los activos de 13.64, el retorno sobre los activos. Ahora veamos qué pasa cuando relacionamos los activos con el apalancamiento que la empresa tiene. Y el apalancamiento de la empresa, habíamos visto, voy a repetir esta parte porque a veces esta es la que cuesta comprender, esta segunda parte. Y entonces aquí estamos viendo que la empresa cuenta con un aporte de los dueños de 1.078.000 y sus activos totales son de 1.273.000. Los dueños están financiando la mayor parte de los activos, entonces el apalancamiento lo está aprovechando muy poco y solo lo que está aprovechando de capital ajeno sería la diferencia entre el activo total y el patrimonio, es decir, 195.200. Digamos 195.200 son la parte del activo total que es financiado a través de los proveedores. Al haber repetido esto, voy a multiplicar esta parte. Aquí voy a hacer otro cuadro. Si ustedes lo logran ver ahí, voy a reducir esta columna. Y entonces, ahorita vamos a ver que al multiplicar el retorno de los activos por el apalancamiento, encontramos que esta empresa tiene una rentabilidad, digamos, mezclando apalancamiento, mezclando activos y mezclando utilidad neta, que en términos contables es un análisis DuPont, le llamamos nosotros, es de un 16%, un 16.11%. Les decía hace un momento que aquí es la esencia, digamos, de que lo que yo quería transmitirles. Y después de haberles explicado esta parte que sale de los estados financieros básicos que ya conocemos, pues me gustaría que hiciéramos escenarios. ¿Qué pasa si me endeudo más? ¿Cómo afecta la rentabilidad de la empresa? ¿Qué pasa si yo quito la deuda? ¿Cómo afecta la rentabilidad de la empresa? Aquí pues estamos viendo un análisis bastante... esto podemos usarlo como un indicador dentro de nuestras empresas. Por ejemplo, si yo regreso al estado financiero, al estado de resultados, voy a hacer algo que no había previsto, pero creo yo que es importante. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es determinar los márgenes de utilidad. Y entonces voy a dividir la utilidad bruta dentro de las ventas de la empresa. Recuérdense que la utilidad bruta es esta diferencia que sacábamos entre las ventas que tiene el empresario menos su costo de ventas o sus inventarios que fueron vendidos. Entonces vean que esta utilidad bruta es de 45%. Quiere decir que del total de ventas al empresario le queda 45%. Y ese 45% le va a servir para cubrir todos sus gastos operativos y financieros, o sea, los que están abajo. Por eso es importante, les decía al inicio, administrar muy bien nuestro costo de ventas, porque lo que queda después es para cubrir nuestros costos fijos, costos operativos, y al final lo último es la utilidad del empresario. Si su costo de ventas es muy alto, vamos a tener baja utilidad. Veamos cuál es el margen de utilidad operativa en este caso. Voy a dividir la utilidad operativa dividido el total de ventas otra vez, acá. Y resulta que aquí es un 23%. En otras palabras, de ese millón que el empresario tenía, ya solo le queda un 23% de utilidad. Pero el empresario todavía tiene que pagar gastos financieros, ¿no? Entonces, al final, al empresario le va a quedar de un 100% de ventas, le va a quedar un 16% de utilidad neta. 15.97. Estos eran otros indicadores que no había comentado, pero que aquí es muy importante que empecemos a analizar. La situación actual que vivimos en las empresas está llevando a reducir gastos fijos. Algunos empresarios ya han suspendido el tema de salarios, ¿no? Lo importante es no suspender aquellos salarios que nos generan ingresos. Bueno, voy a regresar y ahora quisiera hacer unos escenarios con ustedes. Bueno, ¿qué pasa si esta empresa decide que mejor va a financiar sus activos con patrimonio propio? Todo.
es decir, no va a tener deuda. Entonces, ¿qué pasaría? Veamos, si los activos son financiados en un 100% con el patrimonio, vean qué pasa con la rentabilidad de la empresa de acuerdo a este análisis. Bajó a un 13.64, es decir, la empresa no tiene deuda, pero está absorbiendo el costo de financiar todos los activos. Entonces la rentabilidad en este caso afecta a la empresa. Pero ahora regreso y lo dejábamos como estaba. Veamos aquí, lo que hice fue disminuir el patrimonio. Veamos qué pasa si el patrimonio solo fuera una menor cantidad. Digamos, vamos a ver acá, voy a jugar acá con el balance general. Y pensemos que el empresario adquiere deuda por 500,000 quetzales más. Vean cómo su patrimonio bajó a 578,000 quetzales acá, pero vean cómo impacta esto en la rentabilidad. De acuerdo a este análisis, la rentabilidad le subió al 30.05%, básicamente porque los activos totales ahora están siendo financiados en una buena parte por capital ajeno, y entonces se vuelve la rentabilidad sobre los activos se queda intacta, digamos, pero por el apalancamiento que está teniendo el empresario, su rentabilidad aumenta a un 30.05. Esto es un camino un tanto largo para determinar la rentabilidad, porque podríamos hacerla de una forma muy simple, pero la esencia de esto es básicamente entender cómo la utilidad neta o el margen de utilidad neta se relaciona con la productividad de los activos, para que cuando nosotros pensemos en invertir en más activos fijos, pensemos que esos deben generar más utilidad, porque si no generan, entonces tenemos problemas. O de repente en este momento nuestra empresa tiene mucho activo que no está siendo productivo. Esto sería un análisis para determinar, y de repente vale la pena venderlo si ya no nos sirve, si ya no está siendo productivo, porque a veces también hay activos que ya están obsoletos. También esto nos llama a pensar que si ahorita quisiéramos invertir en activos, también es un poco complicada la situación por el tema del flujo de efectivo, ¿no? Entonces están opciones financieras como el leasing, donde no aumenta nuestro activo, pero sí aumenta el costo operativo, porque recuérdense que el leasing es un arrendamiento que para fines fiscales es deducible, ¿no?, del impuesto sobre la renta. No incrementa costos, pero sí incrementa la utilidad. Entonces, ocasionalmente el leasing resulta siendo una herramienta que aparentemente tiene costos más altos, porque es más caro comprarlo por la vía de leasing, por ejemplo, un inmueble, que por la vía de una hipoteca. Pero para una empresa que tiene que pagar impuestos, al hacer números, eventualmente resulta más efectivo financiar por la vía de un arrendamiento con opción a compra o un leasing, que hacerlo directamente, básicamente por el beneficio fiscal. Entonces, regresando acá, el mensaje es que como empresarios pues analicemos esta relación. No es simplemente comprar activos, tienen que ser productivos, no le tengamos miedo al endeudamiento, pero el endeudamiento también el costo de endeudamiento debe cubrir, digamos, o debe ser cubierto por la rentabilidad de esos activos. Ya veíamos acá que cuando dejábamos, digamos, al empresario cubriendo todos sus activos, su rentabilidad bajaba, ¿no? Entre más deuda tiene, para efectos de este análisis, la rentabilidad aumenta, pero hay que tener mucho cuidado. Obviamente, si las ventas aumentan, por ejemplo, aquí me voy a inventar el dato, voy a aumentar las ventas a 2 millones y obviamente pues la rentabilidad se va a ver incrementada, ¿no? Este dato ya se fue demasiado, ¿no? Pero el mensaje acá es que, por ejemplo, en esta segunda parte que les estoy marcando, ya vemos que los activos ya están siendo más productivos, porque con una misma cantidad de activos, ahora las ventas se aumentaron un poco más, 1 millón. Entonces las ventas inciden mucho en la rentabilidad, ¿no? Bueno, amigos, yo quería presentarles un breve análisis, tal vez solo hacer un último análisis acá para los financieros. Acá vamos a dejarlo como estaba antes, y solo quiero hacer el análisis de la rentabilidad simple, que básicamente sería tomar la utilidad neta que tenía la empresa. Estoy dejando todo como estaba al inicio.
la utilidad neta y veamos que en este caso tiene 173.700 de utilidad neta dividido el capital total. Y van a ver que nos va a dar el mismo resultado que acabo de hacer, pero más rápido. Solo que al hacerlo de esta forma nos evita conocer muchas situaciones que vimos hace un momento. Vean, aquí nos dio 13.64 y aquí tengo un problema. Aquí está, sí, 13.64. Perdonen, aquí tengo un problemilla con la renta, estoy haciéndolo mal. Es el patrimonio, sería la utilidad dividido el patrimonio de la empresa y nos da 16.11. Esto le llamamos nosotros rentabilidad simple. Si ustedes ven, lo voy a quitar de acá y lo voy a pasar a donde estábamos acá en nuestro análisis y nos da lo mismo. Nos da 16.11%, es el mismo dato, y que fue básicamente dividir lo que hacemos siempre, la utilidad que obtiene el empresario dentro de su inversión, que es el capital, pero no nos permite analizar todo este recorrido que hicimos, cómo impacta la rotación de activos con las ventas, cómo impacta si nos apalancamos con los proveedores. Bueno, yo agradezco bastante la atención que se sirvieron de prestarme. Quise dedicarles media hora a esto para no distraerlos. Agradezco a quienes me han acompañado hasta este momento. Voy a leer algunos mensajes que hay. Disculpen, no los había visto. Aquí me escribía Lick que se ve borrosa la imagen. Disculpe, Lick, no lo había visto. Lick Carlos, no sé qué hacer ahí, pero espero que ya se vea mejor. El Lick Piedrasanta me decía lo mismo. Disculpe, Lick, hasta ahorita estoy viendo los mensajes, espero ya se vea mejor. Ya mejoró, dice, ok. El Lick Germán no, me habla ahí de el costo promedio ponderado y del EVA. De repente en una siguiente sesión podemos hablar de EVA ya más aplicado. EVA básicamente es el valor agregado que genera la empresa cuando cubre el costo de capital que tiene el inversionista. A veces el inversionista quiere ganar un 15%, pero la empresa sí tiene utilidades y se ve que es muy bien, pero cuando uno la analiza con EVA, de repente esa utilidad no cubre el costo de capital del inversionista que quiere un 15%. Entonces, no siempre las utilidades contables, no siempre porque hay utilidad quiere decir que la empresa es rentable, y el EVA nos da un acercamiento bien interesante a la rentabilidad que espera el empresario. De repente en una sesión podríamos verlo. Anthony dice aquí, voy a ver qué dice Anthony por acá. Una rotación de activos baja también puede ser positiva, reconociendo que un inicio se haya comprado bastante activos y volver a compararlo en un lapso de tiempo y determinar si los activos me han sido de provecho, utilizando la razón financiera como una herramienta de medición. Me gustaría oír su opinión. Voy a ver si entendí. Una rotación de activos baja también puede ser positiva. Depende, digo yo, Anthony, porque digamos, si sus activos se rotan muy lento, puede ser, digamos que la rotación se mide en relación a las ventas. Entonces, si usted tiene 1 millón de activos y sus ventas al año son 900,000, entonces puede ser que sus activos sean muy altos, ¿no? Ahora, si usted tiene 1 millón de activos, pero sus ventas son 5 millones, los activos se rotaron más de una vez, ¿no? Entonces, la idea es que que la empresa sea productiva y que con menos activos pueda rotarse, las ventas puedan generar más, ¿no? Entonces, pero depende también del tipo de empresa, porque no es lo mismo una empresa comercial que una empresa industrial que tiene mucha maquinaria, pero también como tiene maquinaria también produce más y vende, ¿no? Depende, pero la idea es dejarles el mensaje que analicemos la productividad de los activos, y la idea es que se roten muy rápido. Una capacitación de leasing estaría perfecta también, dice. Gracias, Lick Ronald, vamos a tomarlo en cuenta. Carlos Ariel, excelente licenciado, muchas gracias por mantener esa dinámica y entusiasmo de compartir conocimientos. Bueno, no hay más comentarios.
Agradezco que me hayan acompañado hasta este momento. Si hubieran dudas o comentarios, pues puedo ver el chat todavía un momento, y si no, pues puedo después comunicarnos con ustedes por esta vía o como ustedes gusten. Espero haberles aportado un poquitito muy rápido acá, y como son números, al hacerlo más extenso pues nos podemos aburrir, pero les invito a hacer este análisis en su empresa, y de repente más adelante pues hacemos otra charla similar, que en estos días que estamos en cuarentena pues nos ha dado tiempo de pensar en algunos temas y pues apoyar, y pues todos estamos aprendiendo, pues nadie es experto en todo, pero estamos tratando de aprender y compartir lo poco que podamos humildemente saber para ayudar a la sociedad y a las empresas en este momento que lo necesitan. Así que muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme. Espero nos podamos saludar en otra oportunidad, y cualquier cosa voy a leer ahí los mensajitos posterior a la reunión. Hasta luego a todos, y muchas gracias, y que estén bien, y que salgamos pronto de esto. Hasta luego, amigos.